¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar esta sesión hablando de algunos de los próceres, algunos de los pensadores más importantes que configuraron posteriormente tanto las posiciones políticas como algunas de las cuestiones filosóficas que influyeron en Europa. Y para ello vamos a comenzar con un ejercicio que a mí me parece pues bastante bueno para tratar de imaginar, tratar de configurar cómo pensaban aquellas personas que fundaron este tipo de corrientes filosóficas. El día de hoy vamos a hablar de Thomas Hobbes. Para hablar de Thomas Hobbes vamos a tratar de entender un poco lo que él quería hacer y vamos a manejarlo desde un punto de vista lúdico. Voy a compartirles mi pantalla y a partir de ello, ¿dónde está compartir pantalla? Déjenme ver. Y a partir de ello vamos a cuestionarnos un par de cosas, ¿no? Bien, lo primero que tendríamos que saber, hay un debate por ahí establecido en las ciencias sociales, un debate añejo, en donde se pregunta si el hombre es bueno o si el hombre es malo por naturaleza, es decir, la naturaleza misma del hombre hacia dónde lo orienta. Estoy haciendo una pausa precisamente para que traten de pensar en alguna opción. Y bueno, seguimos adelante. Esta es la respuesta de este señor que estamos hablando el día de hoy, que se llama Thomas Hobbes. ¿Sí? Thomas Hobbes, bueno, pues le toca vivir un periodo entre guerras allá en Inglaterra. ¿Sí? De hecho, pues durante toda su vida conoció solamente un momento de paz porque él vivió de pequeño guerras, siguió con ellas durante prácticamente toda su vida, tuvo un breve descanso como de unos 5 años y finalmente regresó a un periodo de guerra. Lo que nosotros estamos viendo en este momento en la lámina es la portada de un libro que se llama Leviatán, publicado en 1651, el libro más famoso de Thomas Hobbes. Y bueno, pues aquí responde Hobbes, ¿no? Si piensa que el hombre es bueno o que es malo por naturaleza, pues aquí Thomas Hobbes responde homo homini lupus est, que está en latín, por supuesto. Y esta frase quiere decir, el hombre es el lobo del hombre. Pues desde la perspectiva de Thomas Hobbes, el hombre es un ser profundamente egoísta, profundamente individualista, ¿sí? Y que busca exclusivamente su propio bien, su propia felicidad, sin importar a los demás. Hobbes, como yo les decía hace un momento, vive en un periodo de guerras y se da cuenta que lo que es para el hombre más importante es aquello que le pueda brindar su supervivencia. En condiciones naturales, ¿no? Dice Hobbes, y obviamente es una preocupación de todos los filósofos en esta época, ¿no? En condiciones naturales, es decir, en la naturaleza pura, ¿cómo se comporta el hombre? Thomas Hobbes diría, el hombre es una persona sumamente egoísta que ve por sí misma. En condiciones naturales, el hombre lo que quiere es su propia supervivencia, no le importan los demás. Él lo que quiere es salvar su vida. Y bueno, pues en este sentido, nosotros podríamos argumentar que hay ocasiones en las que el pensamiento hobbesiano, por llamarlo de alguna manera, aparece en nuestra sociedad. En el momento en que yo estoy grabando esta clase, estamos en medio de una pandemia. Se nos ha pedido que guardemos reposo, guardemos descanso en casa y que tratemos de salir lo menos posible. ¿Por qué? Por el bien de todos. ¿Ok? Para no esparcir el contagio, para que se pueda controlar la enfermedad, para que los servicios de salud no se saturen, se nos ha pedido que estemos encerrados en nuestras casas y que salgamos lo menos posible. Sin embargo, bueno, pues por ahí hay personas, ¿sí? Que el pequeño Hobbes que tienen ahí en su cabeza les está diciendo, tú no tienes por qué hacer caso.
Las reglas son para los débiles. Tú haz lo que a ti se te pegue la gana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas personas, guiadas por su individualismo, guiadas por su egoísmo, tienden a hacer aquello que les place, no importando las consecuencias, diciendo, bueno, pues si alguien se enferma, pues era bronca de ellos, ¿no? Si alguien se enferma, pues, qué lástima, era la suerte o era cualquier otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que están haciendo de su vida un verdadero papalote, ¿no? Están yendo de aquí para allá. Hobbes dice que el hombre en su estado natural, y esto surge precisamente en este siglo, estamos ya en el siglo XVII, el hombre en su estado natural es una persona que al buscar su propio bien entra en choque con otras personas. Para Hobbes, el hombre es tan despreciable, el hombre es tan egoísta que tendrá siempre que entrar en conflicto con otros hombres. Está en una permanente lucha. Para él, el hombre en estado natural es un salvaje que puede acabar con su hermano, ¿sí? Los hombres, como tienen solamente su interés, pues van por ahí y se pelean. El estado natural del hombre, dice Hobbes, es la guerra. La guerra y donde pues prácticamente se establece el poder del más fuerte, ¿sí? Quien tiene esa posición de someter al otro. Es lo que nos dice Hobbes. Entonces, dice Hobbes, es imposible vivir en sociedad a menos que involucremos a un tercero, ¿sí? Y aquí, bueno, a fin de ser un poco más pedagógicos, vamos a decir, a menos que llamemos un monstruo mayor. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando dos hermanos se pelean? Dos hermanos, hermanos de la misma madre, hermanos del mismo padre, que reciben la misma educación, que tienen los mismos bienes en su casa y demás, se pelean. Y además se arrebatan en los juguetes se lían a golpes en una discusión. Los dos hermanos creen tener el derecho sobre esos bienes. Entonces, son verdaderas discusiones que terminan a veces en golpes, ¿no? Y si entre ellos quedara la cosa, sería terrible. Entonces, ¿qué dice Hobbes? ¿Cómo podemos nosotros salvarnos de ese individualismo? Pues no podemos. A menos que, a menos que llamemos a un tercero y que ese tercero sirva de árbitro. En este caso, en la pelea entre hermanos, ¿qué es lo que sucede? ¿A quién hablan? Pues a la mamá o hablan al papá, ¿sí? Y entonces el papá viene y tiene que mediar entre ellos. Si nosotros estamos hablando de un sistema educativo como el que a mí me tocó, ¿sí? Entonces el papá era el que imponía el orden y decía, bueno, si ustedes dos se pelean, pues a ustedes dos los voy a castigar. O en el peor de los casos, a ustedes dos los voy a golpear, porque así eran mis tiempos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Pues hacían un pacto de no agresión. Ok, mira, por esta ocasión vamos a darnos la mano, vamos a dejar de discutir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene más poder sobre nosotros, hay alguien que es mucho más fuerte y contra eso no vamos a poder los dos. Así que, pues, finalmente hacemos una tregua. Tienen que llamar a un monstruo mayor para que se ocupe de todo esto. Pensémoslo así en términos jovesianos, ¿no? Un monstruo mayor, una bestia mayor, ¿no? No porque sus padres sean una bestia, estamos haciendo una analogía, ¿no? Si habida cuenta que estos dos pueden acabar entre sí, una amenaza mayor los puede neutralizar, ¿correcto? Bueno, dice Hobbes que para que el hombre salga adelante y no se mate entre sí, tiene que ceder ante un tercero. Ese tercero es el Estado, ¿sí? ¿Qué es un Estado? Pues un Estado es aquello que tiene tres componentes básicos, como nos lo han enseñado en civismo. Tiene territorio, es decir, está delimitado geográficamente. Tiene una determinada población, es decir, los habitantes. Y por último, tiene una determinada forma de gobierno, ¿sí? Una determinada manera en la cual se organizan los bienes, en la cual se organiza el poder, en la cual se organiza la actividad social. Eso es el Estado. Pues está estudiando Hobbes el origen del Estado y se le ocurre que
a diferencia de los estados monárquicos en los cuales se decía que el poder absoluto lo tenía el príncipe y que el príncipe era un poder divino el que le venía porque era el representante de Dios en la tierra y que entonces podía regir a todo lo demás. Hobbes dice, no, 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 no. El poder, vamos a decir que está en manos de un monarca, efectivamente, ¿sí? Pero ese monarca hace un pacto, ¿sí? Hobbes pertenece a una escuela que se llama contractualista. ¿Qué quiere decir contractualista? Viene de la palabra contrato. Para Hobbes, en el estado natural el hombre se puede matar, pero con el Estado firma un contrato. Obviamente la firma es algo simbólico, porque los que nacimos cuando estaba ya el Estado, pues no nos pidieron opinión. ¿Cuál es el pacto? El pacto es, yo le cedo como individuo parte de mi fuerza a un monstruo mayor, a un monstruo que está hecho de esa cesión de poder, de esa cesión de economía a través de los impuestos que recauda el Estado, de esa cesión de mi poder, que le estoy dando poder al Estado, ¿no? Y a través del Estado voy creando un monstruo mayor hecho de todo lo que yo cedo de libertad. Ese monstruo es el Leviatán. Así como aparece en la Biblia, el Leviatán, que es un monstruo que acaba con todo, ¿no? Pues el Estado es quien impone el orden a los ciudadanos, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través del uso de la fuerza. Por ejemplo, en el caso de la policía. Si yo deseo los bienes del vecino y voy y me meto a su casa para hurtar, ¿verdad? Pues el vecino me podría hasta matar. Entonces, vendría una situación terrible entre dos fuerzas. Para evitar esto, pues no nos peleamos el ratero ni yo. Está la policía, que es una institución del Estado, y la policía viene e impone el orden, ¿sí? Entonces yo estoy cediendo mi poder de fuego, estoy cediendo mi poder sobre la otra persona a un tercero, que en este caso es la policía representando al Estado. Y entonces, en nombre del Estado, se va articulando todo ese poder, ¿no? En este sentido, pues, dice el mismo Hobbes, ¿no? Acá estamos revisando la noción del contractualismo. Yo cedo todo mi poder al Estado, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué? De que el Estado me brinde seguridad y paz, ¿sí? Hobbes se opone frontalmente a la Iglesia, ¿sí? Y establece esta condición de contrato social. Dice Hobbes, nosotros no nos tenemos que someter al príncipe porque tenga un derecho divino sobre nosotros. No, eso no. Eso es totalmente irracional. Y como Hobbes se opone al orden existente de la naturaleza, que en ese entonces, bueno, pues era quien era protagonista de muchas instituciones y quien de alguna manera entronizaba a los diferentes gobernantes, pues para Hobbes eso no existe. No es natural el hecho de que haya un poder divino. La legitimidad del Estado, es decir, aquello que le brinda sustento, aquello que le brinda validez, aquello que hace vigente su autoridad, viene a través de la cesión de mi propia voluntad para dársela al Estado, a través de un contrato social en el cual yo cedo mi voluntad, cedo mi capacidad de fuego y de poder a un tercero que es el Estado, para que el Estado a cambio me brinde seguridad y me brinde paz. Dice Hobbes, la maldad humana es connatural al hombre y es capaz de exterminarse. Por eso es que es necesario el Estado, ¿sí? Con el Estado, pues como el Estado es más poderoso en su conjunto que cada uno de nosotros los individuos, pues queda neutralizado nuestro poder. Sabemos que el Estado nos puede venir a poner en orden. Entonces, pues cedemos parte de nuestra libertad, cedemos parte de nuestra fuerza y así el Estado se hace mucho más poderoso. Es un monstruo mayor, ¿no? Que media entre las relaciones de los individuos para que estos individuos no se maten. Pensemos lo siguiente, por ejemplo, ha habido algunas inundaciones allá en Estados Unidos el año pasado. ¿Qué pasaba durante las inundaciones?
Pues pasaba que en estado natural, ¿qué es en estado natural? Sin el concurso de las instituciones, nosotros vimos cómo durante las inundaciones era sálvese quien pueda, todos contra todos. ¿Qué era lo que pasaba? Que llegaban las personas e incluso sabiendo que venía la inundación, en lugar de quedarse en sus casas, en lugar de evacuar la ciudad, ¿qué es lo que hacían? En un caso de supervivencia, iban, rompían los vidrios de los supermercados, hurtaban un montón de cosas, ¿no? Se salían con esas cosas, víveres, en algunos casos, en algunos otros, inexplicablemente no eran víveres, sino pantallas gigantes, ¿no? Esas de televisión, y se las llevaban. ¿Por qué? Porque en estado natural, dice Hobbes, el hombre se comporta así, no tiene límites. Tuvo que llegar la Guardia Nacional a resguardar esos sitios, a alejar a esas personas de esos lugares, porque en lugar de ver por su vida, estaban llevándose toda clase de mercancías. Ese es el hombre en estado natural, dice Hobbes. El hombre en estado natural siempre se quiere brincar las reglas. Por eso es necesario ponerle un límite. Un típico hobbesiano es aquel que llega en su coche, ¿no? Ve que el único lugar despejado que tiene para estacionarse es el lugar de las personas discapacitadas y dice, bueno, pues ni modo, aquí me pongo. ¿Por qué? Porque soy yo primero, luego yo y después yo. Soy profundamente individualista, profundamente egoísta, y si alguien más tiene un problema, pues ni modo. Y voy y ocupo ese lugar. ¿Cuándo dejo de ocupar ese lugar? Cuando alguien me llama la atención. Cuando alguien que tiene poder, un poder mayor que yo, me llama la atención. Cuando llega el policía y me dice, pues le voy a poner una multa por ponerse ahí, entonces obedezco. Pero si no, no obedezco. De acuerdo con Hobbes, las personas están buscando cómo brincarse las reglas, cómo ver recovecos para no seguir la ley, porque se creen por encima de la ley. Tiene que venir el Estado, tiene que venir alguien para regañarnos, para que nosotros cumplamos con lo requerido por la ley, ¿no? Lo mismo pasa en el Oxxo cuando yo me estoy formando para pagar algo, siempre llega alguien que quiera aprovecharse sin seguir las reglas, sin importarle lo demás y decirle a su compañero, oye, paga esto, yo no voy a hacer la fila como estos otros, ¿no? Oye, le dice al contador, busca cómo brincarte la regla, ¿no? Porque primero soy yo, luego yo y después yo. Siendo que los impuestos van a una bolsa común que sirve para dejar mejor los hospitales, el alumbrado público, las carreteras, los servicios urbanos. Bueno, pues no, pues me quiero brincar la regla. Hasta que viene Hacienda y me dice, tu declaración está mal hecha y pum, me lleva a la cárcel, ¿no? Entonces, siempre necesitamos ese monstruo mayor. Para combatir un monstruo, necesitamos un monstruo mayor. Y ese monstruo mayor es el Estado, dice Hobbes. Hobbes dice, el Estado es un mal necesario. Como nosotros no podemos resolver nuestras diferencias entre nosotros porque somos profundamente egoístas, no nos importa el otro, el Estado es necesario. El Estado tiene que venir e imponer su autoridad para que nosotros estemos todos calmos. Aquí tenemos en la ilustración a Napoleón Bonaparte, en donde pues, está imponiendo su autoridad, ¿sí? Llega un monstruo más fuerte, que es Napoleón Bonaparte, allá a España, ¿no? Y entonces impone su autoridad, deja a sus hermanos incluso a cargo del gobierno, ¿no? Entonces tenemos aquí esta ilustración que retrata perfectamente esta situación en la cual pues las personas van cediendo su libertad y su poder a alguien que en este caso es Napoleón Bonaparte representando al Estado, ¿no? Dice entonces, la razón de ser el Estado es proveer la paz y la seguridad que armonice al cuerpo físico de la sociedad civil y permita la sumisión necesaria de todos los hombres hacia el Estado. Es decir, todos los hombres tienen que someterse al Estado. Todos los hombres tienen que tomar de buen modo esa sumisión al Estado, al conjunto de reglas y a esa cosa inmaterial, de alguna manera, que es la noción del Estado. ¿Sí? Porque si no, se matan entre sí. Dice, el Estado
También debe anticiparse a los hombres para dominarlos con la astucia o hasta con la fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, Hobbes nos está diciendo que para que funcione el contrato social, para que un determinado gobierno tenga legitimidad es que sea auténtico, que haga bien su trabajo, nos debe de dar las condiciones de paz y seguridad. Si hay un Estado que no nos dé esas condiciones, el contrato prácticamente se rompe. Yo estoy cediendo todo para que tú me cuides y procures mi paz, pero resulta que no está siendo así, que hay otras cosas que están pasando alrededor que no me están garantizando esto. Entonces, ¿cuál es tu legitimidad? En la actualidad, sin ponerme de ningún lado, ¿no? Hay un discurso acerca de la seguridad, algo que se le reclama al gobierno actual, que es que la inseguridad del crimen organizado puede que esté más organizado que el mismo Estado. La cantidad de crímenes que nosotros estamos viviendo son cada vez más y nunca se habían vivido de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que se le recrimina al Estado? Que el Estado debería poner el orden. Entre los ciudadanos, en algunos casos, se han empezado a organizar para tener lo que le llaman autodefensas. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos se están empezando a armar para defenderse ellos mismos. ¿Por qué? Porque ni la policía, ni el ejército, ni la marina, ni muchas otras instituciones han sido capaces de mantener la paz y el orden. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Lo contrario sería que viniera el Estado, impusiera el orden, ¿sí? Y básicamente nos diera esas condiciones, ¿no? De paz y de armonía. Para que el Estado haga esto, el Estado tiene que hacer una labor que se le conoce de inteligencia. ¿Qué es una labor de inteligencia? Es una labor en la cual el Estado empieza a identificar cuáles son las principales amenazas a la paz y a la seguridad. Por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, el crimen organizado, por ejemplo, el terrorismo, por ejemplo, el comercio desleal, por ejemplo, todas esas amenazas. ¿Qué es lo que hace el Estado? Investiga, ¿sí? ¿Dónde están todas esas redes? ¿Quiénes son los que están involucrados? Esa labor de investigación es lo que en el argot, en el lenguaje de la política, se llama inteligencia. Entonces, el Estado constantemente está investigando a través de la policía, a través de las diferentes agencias, para saber cuáles son las principales amenazas a la seguridad, a la paz, y para adelantarse a esas amenazas y neutralizarlas antes de que concreten sus objetivos. Las agencias de seguridad interna, por ejemplo, investigan a los terroristas. ¿Cuál es la situación? Pues neutralizarlos antes de que pase cualquier situación. Para ello, a veces, el Estado tiene que suprimir algunas libertades para que nosotros estemos en orden. Estamos hablando hace un momento de la pandemia, ¿sí? Si nosotros salimos libremente para acá y para allá, el contagio se va a disparar, no va a haber servicio médico disponible porque van a estar súper saturados, ¿no? Y va a empezar una debacle. A fin de evitar esto, ¿qué es lo que hace el Estado? Prefiere quitar algunas libertades, ¿sí? Y prefiere anticiparse a todas estas condiciones de saturación y demás, quitándonos esas libertades para que resuelva el bien común, desde el punto de vista de Hobbes, ¿no? Que ese tercero en la superficie, el Estado, es el que nos obliga a los demás y se adelanta a aquellas situaciones que pueden resultar peligrosas para la sociedad, ¿sí? Por eso es que el Estado nos vigila, ¿a través de qué? De la policía. Nos vigila a través de qué? De otras instituciones que se supone que trabajan para evitar estas amenazas y que nosotros podamos tener esa paz, ¿no? Dice entonces, aquí hay una frase que no es propiamente de Hobbes, es de Maquiavelo, pero que sirve para que nosotros sepamos cuál es la razón de ser del Estado. Dice, hay que ser un zorro para conocer las trampas y un león para espantar a los lobos. Es lo que dice
en El Príncipe, una de sus obras más importantes, Nicolás Maquiavelo. Y bueno, entonces, el Estado está hecho para darnos esa seguridad, evitar que nos matemos entre nosotros, ¿no? Y que además pueda haber una situación de prosperidad. Dice Hobbes, ¿por qué la gente se pelea? ¿Por qué hay diferencias y hay ese estado natural de guerra entre las personas? Dice, bueno, la primera razón es por competencia. Cada quien busca su propio beneficio. Como nadie cede, están en una confrontación, ¿sí? Y al competir, pues obviamente se van haciendo, va escalando los conflictos de la competencia, va buscando cada quien su propio beneficio en detrimento de los otros y obviamente hay una rivalidad tremenda que lleva a que haya conflictos, haya enfrentamientos. La segunda razón es la desconfianza. ¿Qué es la desconfianza? Es la ausencia de seguridad. Cuando yo desconfío de las personas es porque no me dan seguridad. No estoy seguro de qué es lo que van a hacer. Entonces, ¿cómo es que se da esa desconfianza? Porque a lo mejor no confío en las personas porque yo pienso que yo debo de ser antes que ellos. No puedo cederle la responsabilidad de las decisiones a otra persona porque a lo mejor pienso que puede comportarse de una manera egoísta e individualista. Entonces, mejor tomo las decisiones yo. Desconfío de los demás. Y por esa desconfianza llega esta confrontación. Por gloria. Es decir, cuando yo busco ser más que los demás, cuando yo busco que los demás me reconozcan, ¿sí? Cuando yo pueda tener ese reconocimiento por encima de los demás, ¿sí? Me siento realizado. Porque mi naturaleza es egoísta, de acuerdo con Hobbes. Entonces, el hecho de que yo esté buscando la gloria hace que también pueda humillar a algunas personas y eso hace que haya motivos de conflictos, de roces y que empiece esta situación de guerra, ¿no? De la que estamos hablando. Pero en la guerra, dice Hobbes, en la guerra no hay oportunidad para la industria. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínense, en medio de una guerra no puede haber comercio. En medio de una guerra no hay seguridad. En medio de una guerra no hay confianza. Todos potencialmente pueden ser enemigos. En una situación de confrontación social no hay economía. No hay economía que resista. Porque pues si se van a estar robando las cosas, ¿quién va a estar invirtiendo? Si no hay la seguridad de que el negocio va a estar vigilado, de que no va a haber amenazas, ¿cómo va a funcionar la economía? Hobbes por eso dice que la función del Estado es proveer estas cosas, ¿no? Y dice, la causa de nuestros problemas es la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Si todos pueden competir de manera igual, si todos son potencialmente desconfiados de los otros de igual manera, si todos quieren la gloria para estar por encima de... O sea, el problema es la igualdad. Nadie va a ceder nunca de manera voluntaria. Tiene que haber un tercero que nos ponga en orden, de acuerdo con Hobbes, ¿no? Bueno, en este sentido, él habla acerca de un derecho natural. Este derecho natural es el derecho a la vida. En última instancia, dice, el hombre siempre velará por su derecho a la vida y hará todo lo necesario para hacer valer este derecho. En una situación última de caos, el hombre siempre velará por su vida. Fíjense que en derecho hay eh, una parábola, vamos a decir, que se llama la tabla de Carneades. Carneades es un náufrago, ¿no? Después de una guerra, queda ahí a la deriva el buque bueno, no buque, la nave de guerra, ¿sí? Con todos los escombros del naufragio flotando en el mar, y pues él, que se llama Carneades, pues él agarra una tabla, ¿sí? Y se sujeta a ella para poder salvarse, ¿no?
no estar ahí nadando en el mar perdiendo energías y morir. Y entonces Carneades se aferra totalmente a su tabla. Hay por ahí otro sobreviviente que va nadando hacia la tabla de Carneades, ¿sí? Y resulta que cuando llega, pues como tiene mucho miedo, se quiere aferrar de la tabla, de manera tal que empiezan un conflicto. Carneades lo que ve es que esta persona, pues prácticamente va a ser su perdición. Al aferrarse a la tabla, al hacer esta situación inestable, pues está poniendo en amenaza su propia vida. Entonces Carneades decide hacer algo, sobrevivir. ¿Qué es lo que hace? Pues toma el cabello de la persona que está ahí, lo toma el cabello, lo hunde en el agua y lo ahoga. Y así tiene la tabla para él solo y puede sobrevivir. Dice, de otra manera, no habría podido ser. Cuando a Carneades se le juzga, dicen, bueno, pues es que en esas condiciones extremas, pues uno busca su propia supervivencia, su propio derecho a la vida, y finalmente dejan que Carneades salga del tribunal sin delito alguno que perseguir, ¿no? Porque son situaciones extremas. En una situación extrema, el hombre hace lo que sea para preservar su propia vida. Es lo que dice Hobbes, ¿no? Entonces, como sociedad, dice, la alternativa a esta situación es someterse a una autoridad. ¿Cuál es una autoridad de una sola persona? Como todos entre nosotros nos podemos matar, si cedemos el poder a una sola persona, que sea el tercero en discordia, que sea el que ponga el orden, si nosotros nos sometemos a esa autoridad, se van a arreglar los problemas. Esa autoridad, pues establece un principio de desigualdad. ¿Cuál es ese principio de desigualdad? Que nos puede llamar la atención. Esa autoridad va a tener una propia voluntad que nosotros vamos a tener que obedecer. Por ejemplo, los impuestos reciben el nombre de impuestos porque no son negociados, son impuestos. O sea, nadie te dice cuánto quieres pagar, no, te los imponen, por eso se llaman impuestos. ¿Y quién los impone? Pues la autoridad. En este caso, ¿quién es la autoridad? Pues el derecho, el Estado, ¿no? Entonces nosotros nos sometemos a esa autoridad, a ese poder mayor, que es el poder del Estado, con tal de que nos imponga un orden a todos y que nos tutele ese derecho a la vida, ¿no? Es uno, el príncipe, el soberano, sobre todos los demás. ¿Para qué? Para ponernos en orden, ¿no? Para preservar este pacto, ¿no? Bueno, en ese sentido, el poder de este monarca, de este soberano, tiene que ser un poder absoluto. Si hay fracturas de poder, no sirve esto. Es lo que pasa, imagínense, un niño se porta mal, rompe un vidrio y cuando lo amonesta a su padre, diciéndole acerca de lo mal que estuvo esa acción, pues llega la mamá y se pone a discutir con el papá. Pues, ¿qué es lo que va a hacer el niño? No ve autoridad. Dice, si entre ellos dos están discutiendo, pues quiere decir que no hay autoridad. Y el niño va a seguir haciendo lo que se le pegue la gana, porque ve que hay dos instancias que se están repartiendo el poder, se están repartiendo la organización, están en conflicto por esta situación. Entonces el niño pues, no tiene gobierno. Lo mismo sucede acá en el Estado. De acuerdo con Hobbes, el soberano debe de tener una autoridad indiscutible. ¿Sí? El poder del soberano debe ser ilimitado. El poder del soberano tiene que ser de uno sobre todos los demás, indivisible. Todos tenemos que cuadrarnos ante el soberano para que esta situación funcione, ¿no? En este sentido, bueno, pues nos habla también Nicolás Maquiavelo acerca del Estado y
aquí tenemos una cita del libro este que se llama El Príncipe, donde dice, esto es algo que merece ser notado e imitado por todo ciudadano que quiera aconsejar a su patria, pues en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar consideración a lo justo o a lo injusto, lo piadoso, lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso. Dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad. En otras palabras, el Estado es primero. El Estado es antes que el ciudadano desde el punto de vista de Thomas Hobbes, desde el punto de vista de Maquiavelo, quien pues le antecede ahí unos cuantos siglos antes a Hobbes, ¿no? Dice, lo primero es mantener a la patria y después vendrán las cuestiones relativas a la libertad, ¿sí? Relativas a los derechos de cada una de las personas. Desde el punto de vista de Hobbes, ¿sí? Para hacerse cargo, por ejemplo, del narcotráfico, que es un flagelo, que es un verdadero monstruo que tenemos en nuestras sociedades actuales, desde el punto de vista de Hobbes, ¿cómo nos podemos deshacer de este monstruo que es el narcotráfico? Dice Hobbes, pues solamente con un monstruo más grande. Para combatir este monstruito, necesitamos un monstruo más grande, con más poder de fuego, con más poder de organización, que someta a este y que ya no haya competencia de poderes al interior de un determinado país para que todos se alineen, todos guarden un orden y se mantenga la paz. Pues estas son las ideas más o menos que prefigura Hobbes a partir de su pensamiento. Repasamos, dice Hobbes, en un estado natural, el hombre pues es el lobo del hombre, el hombre está en un estado de constante guerra porque ya sea por gloria, por competencia, ¿no? O por poder, pues el hombre está en contra del hombre. Lo único que podemos hacer para resolver ese problema es cederle nuestro poder, cederle parte de nuestra libertad a un tercero que es el Estado. Y el Estado tiene el monopolio de la fuerza. El Estado tiene la obligación de imponerse, incluso sobre los ciudadanos, incluso limitar la libertad, incluso limitar los derechos, a fin de preservar la estabilidad, a fin de preservar la paz, a fin de preservar al mismo Estado por encima del ciudadano. Es lo que dice Hobbes. El hombre, en su estado natural, es un hombre que es, desde el punto de vista hobbesiano, malo por naturaleza. Habrá que repasar más estas ideas acerca de Hobbes, sobre todo en estos momentos, en esta época, donde pues hay que guardar el encierro por parte de la pandemia. Terminamos con la sesión del día de hoy y nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.